Pasamos de Job a Jonás, este profeta que es conocido como el profeta desobediente, ¿no? Pero que al final no fue tan desobediente, igual cumplió lo que Dios le había encomendado. Hay una historia que se cuenta, ahí la tengo registrada, que había un jovencito junto a su mamá en un culto de avivamiento de esta iglesia metodista y todo eso. Y había un hermano que estaba ahí consagrándose. Y el niño le dice a la mamá, mamá, el hermano ese está arrepentido y buscando la paz con Dios, pero no la encontrará. No la encontrará esta noche. Y le preguntó a la mamá, ¿por qué? Y le dice, porque solo tiene doblada una rodilla y no hallará la paz mientras no doble las dos rodillas, dijo el niño. Y es así. Obviamente el niño está haciendo una aplicación literal de lo que entiende doblar las dos rodillas, de humillarse ante el Señor, de arrepentirse ante el Señor, pero así debe ser en nuestras vidas. Así debe ser en nuestra vida. Nosotros también debemos doblar nuestras dos rodillas. Nuestra vida completa se debe inclinar en arrepentimiento a nuestro Dios. Y nuestra humillación y nuestro arrepentimiento debe ser total, para llegar a los pies de Cristo, para llegar a los pies de nuestro Señor. Y es la pregunta que nos podemos hacer a nosotros mismos. ¿Realmente hemos rendido todas las áreas de nuestra vida al Señor? De toda nuestra vida. Tú eres cristiano y como hijo de Dios, ¿has rendido todas las áreas de tu vida al Señor? ¿Has doblado tus rodillas completamente ante el Señor? ¿Es verdad? ¿O lo decimos? Y si no eres hijo de Dios, ¿has doblado tus rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores? Este libro de Jonás nos muestra cómo nosotros debemos actuar frente a nuestro Dios, frente al amor de nuestro Dios, frente al amor de Dios, ante el amor de Dios. El Señor dice, arrepiéntete. Frente a mi amor, arrepiéntete. Frente a quien yo soy, arrepiéntete. Frente a quien es Él, arrepiéntete. Y se lo dice a cristianos y a no cristianos, a hijos de Dios y a los que no son hijos de Dios. Jonás, este libro nos muestra claramente ese amor que él tiene y su deseo. Si nosotros vamos al versículo 2:9, dice, lo que declara acá Jonás es algo fundamental en la idea y el motivo y la razón que tiene Dios para con el hombre. Mira lo que dice ahí el versículo 2:9. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Eso lo está diciendo Jonás, ¿cierto? Y mira lo que va declarando después. Pagaré lo que prometí. ¿Y qué más dice? La salvación es ¿de quién? Es de Jehová. Ese texto es el texto central del libro de Jonás. Y es el texto central también de la Biblia. De toda la palabra de Dios es el mensaje que va para el hombre. La salvación es de Jehová. Él es el autor. Él es el consumador. Él es el que envió al Salvador. Él es el que planificó la salvación y es el que está restaurando nuestra vida cada día en comunión con Él. La salvación viene de Jehová y se queda plasmado en este texto. Si usted va al primer capítulo 1:1 de Jonás, mira lo que hace Dios por el pecador. Mira lo que dice 1:1. Si lo pueden mostrar ahí para que lo leamos con los hermanos. Jonás 1:1. Ahí lo leemos todos juntos. ¿Y qué dice? Vino. ¿Y el 2? Perdón. ¿Y el 2? Mira lo que está haciendo el Señor.
Está levantando a este profeta, ¿para qué? Para que vaya a predicar, ¿a dónde? A Nínive. Y en el versículo 1:16, mira lo que hace acá. Y leámoslo todos juntos. 1, 2, 3. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. El Señor está buscando al hombre para que se arrepienta. Y lo hace así. Manda a Jonás a predicar a Nínive, porque ama a los que viven en Nínive. Y luego en el trayecto, porque pasan cosas ahí y Jonás huye, ¿cierto? No hace lo que Dios le dice. Pero en el trayecto, ¿qué hace? Estos hombres, los marinos, que eran hombres idólatras, también pecadores, dicen que temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Una vez más, Dios buscando al hombre para salvarlo. Y después en el capítulo 2 vemos cómo Jonás, después de haberse rebelado contra Dios, Dios prepara un pez, lo sumerge en su, ¿cierto? Se lo traga y lo sumerge, y en ese contexto él es el que se arrepiente y le dice al Señor esa frase que habíamos estado diciendo. Si vamos al capítulo 2, capítulo 3, versículo 1, podemos ver acá ya el segundo llamado que viene de Dios. Vamos al capítulo 3, versículo 1. Hermanos queridos, ahí se lo pueden mostrar. Capítulo 3, versículo 1. Ahí está. ¿Lo leemos todos juntos? ¿Ya? 1, 2, 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios quiere salvar al hombre, Dios quiere rescatar al hombre, Dios busca el arrepentimiento verdadero y genuino para bendecirnos. Y mira lo que hace acá, aquí viene y lo dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Esto muestra sorprendentemente el amor de Dios al pecador. Y aunque Jonás se resistió la primera vez al primer llamado que vimos en el versículo 1:1, ¿cierto? Que es muy similar el versículo, se parece bastante. Y después de que Jonás se arrepintió, Dios lo llama de nuevo. Dios lo llama de nuevo. Jonás vuelve a ser llamado por Dios. Aunque Dios no tenía ninguna obligación, hermano, de hacerlo, Él lo hizo por su amor, su misericordia, gracia y también porque considera a Jonás, porque se arrepiente, porque se vuelve, porque deja las malas decisiones y se consagra nuevamente. Dice que va a hacer nuevamente sacrificios y que va a hacer lo que había prometido. Es el arrepentimiento que tiene Jonás y Dios lo considera una nueva oportunidad. Es literalmente un nuevo inicio para Jonás. Porque en el versículo 1, ¿qué dice? Levántate y ve a Nínive. Y en el versículo 2, en el versículo 1 del capítulo 3, nuevamente, como que comenzara de nuevo la historia. Levántate y ve a Nínive. Vino palabra de Jehová y dice, levántate y ve a Nínive. Una vez más, es un paralelismo claro para darle una oportunidad de nuevo a Jonás. Y esto es para todos nosotros, hermanos, para los que no tienen a Cristo y para los que tenemos a Cristo. Dios, nuestro Señor, quiere darte hoy a ti una nueva oportunidad. A pesar de tu pecado, a pesar de lo que has hecho, a pesar de lo que creemos que es tan malo, que Dios no nos puede usar, que Dios no nos puede considerar, si nosotros vamos arrepentidos ante Él, nos volvemos ante Él, Él es el Dios de oportunidades. Él es el Dios que te va a levantar,
que te va a considerar. Si tu corazón de verdad está humillado y contrito ante el Señor te va a bendecir y el Señor te quiere utilizar. Si has desechado al Señor, si no has querido, has rechazado al Señor, el Señor siempre va a tener sus brazos abiertos. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Y Él te va a perdonar. Entonces, ¿cuál es la clave? Como lo hizo Jonás, arrepiéntete y búscalo. Él quiere darte una segunda oportunidad. Dios, hermano, está convencido. Y así lo hemos visto en la historia. Porque Él es Dios y Él lo quiso así. Y Él quiere usar al hombre para hacer esta obra, a pesar del hombre. Jonás no dio al ancho, pero Dios sí. Y lo volvió a utilizar. Así que Dios no se da por vencido con este profeta rebelde y lo vuelve a utilizar. Dios a menudo está así de comprometido de hacer su obra por medio del hombre, por medio de nosotros, para bendecir al hombre a pesar del hombre. Usted, hermano, nosotros, los hombres, somos pecadores. Y no mire a nadie como superior, porque no hay ni uno que sea bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni uno, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, así dice la palabra, no hay ni uno que haga lo bueno. Somos todos pecadores y a pesar de eso, Dios quiere usar a pecadores para que le sirvan en su obra. Así que ninguno se puede marginar, ninguno piensa que está fuera porque Dios quiere utilizarte. Pero antes de eso, tienes que humillarte. Tienes que arrepentirte. Tienes que volverte a Él. Tienes que buscarlo a Él. ¿Y cuál era el mandato para Él en este versículo? En el versículo 1, ¿cierto? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Proclama en ella el mensaje que yo te diré. La segunda parte del versículo, ¿cierto? Y Dios le dice a Jonás simplemente que vaya allá y que espere las instrucciones que Dios le iba a dar. ¿Cierto? Ahí le está diciendo qué mensaje tiene que dar. Si leemos el texto, ¿cuál es el mensaje que tiene que dar? Si nos quedáramos hasta ahí. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Le dio el mensaje? No le da el mensaje. Porque Dios nos da la información que necesitamos para el momento. Dios nos da lo que nosotros requerimos en el momento. Cuando el Señor dice, la palabra del Señor dice, lámparas a mis pies, tu palabra, es porque nos dice que cuando tú estás en la oscuridad, no sé si alguien ha estado en una oscuridad absoluta, a mí me ha tocado estar en el cerro, en la cordillera, cuando no hay luna y la oscuridad es completamente total y no se ve nada. Y una lámpara lo único que hace, alumbra lo que está a tu alrededor, para que tú vayas avanzando paso a paso. La palabra del Señor muchas veces nos muestra a nosotros cómo debemos avanzar paso a paso. Y acá le muestra a Jonás y le dice, Jonás, levántate y ve a Nínive y proclama el mensaje que yo te diré. Y un hombre de fe, un siervo de Dios, un hombre que está dispuesto a obedecer a Dios, se levanta y va y espera la instrucción siguiente. Pero ¿cómo actuamos generalmente? En el servicio militar lo llamaban la necesidad del saber. Cuando uno lo levantaban en la mañana, me acuerdo, una vez me levantaron en la mañana y dijeron, ya soldado, vamos a trotar. Y empezamos a trotar. Todos ahí por sección, todos formaditos. Vamos trotando al pecho y todos trotando. Y cantando. Y llevábamos 20 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Y después terminamos arriba de la cordillera. Porque estábamos acá en el Cajón del Maipo, en un cerro ahí gigante. Y yo le preguntaba después al clase, ¿por qué no nos dijeron, al cabo, que nos llevaba trotando? Le dije, ¿por qué no nos dicen que nos van a llevar arriba a la cordillera trotando?
es que si yo les digo al principio, ustedes no lo hacen, porque empiezan a mirar la montaña que es gigante y van a empezar a flaquear los corazones. No me lo dijo así, me lo dijo de otra forma, pero ustedes no lo van a poder hacer, porque se van a desmoralizar antes de llegar. Pero si ustedes van marchando en marcha, al paso, llegaron allá y lo hicieron. El Señor muchas veces conoce nuestro corazón y no nos da más información. Te dice, hasta aquí, haz esto. Hasta acá, sigue avanzando. Y así, de a poquito. Y vas a hacer cosas maravillosas en mi nombre. De a poquito. De a poquito. Y Jonás lo obedece. ¿Y por qué nos molesta tanto no saber? Porque a veces nos desesperamos. Es que nos gusta tener el control. Queremos saber todo. Y no nos gusta que otro tenga el control. Pero ¿cuál es el consejo? Deja que el Señor tome el control de tu vida. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, deja que el Señor controle tu vida. Si tú eres hijo de Dios, deja que el Señor controle tu vida. Deja que el Señor lleve tu vida adelante, que Él te vaya guiando, que Él sea la lámpara a tus pies, que su palabra sea la lámpara que alumbra tu camino. Eso es lo que debemos nosotros hacer. Y Jonás lo hizo. La historia de Jonás demuestra por qué Dios a menudo nos conduce un paso a la vez, sin decirnos más de lo que sea necesario, porque Él sabe cómo vamos a reaccionar, conoce nuestros corazones. Y el versículo 2 de Jonás, de este capítulo 3, nos muestra cómo Jonás reacciona. ¿Y qué es lo que hace ahora Jonás? Después de ser un profeta rebelde, como habíamos comentado al principio, no hemos leído todos esos textos, obviamente, por tiempo, pero Jonás, en el capítulo 2 de esta historia, él se rebela contra Dios y parte, ¿cierto? En vez de ir a Nínive, se va a Tarsis y se sube a un barco, y en ese barco zozobra, y Dios tenía preparado un pez, y ese pez lo traga, y está 3 días y 3 noches en el pez, y al final él se arrepiente, y el Señor instruye al pez que lo devuelva a la tierra, ¿cierto? Eso es más o menos lo que pasó. Pero mira cómo transforma la vida el Señor, cómo toca los corazones. Mi hermano, no espere estar en un pez para decirle al Señor lo que va a hacer, que está arrepentido. Hágalo antes. Si ve que viene el pez, Señor, perdóname. No quiero. Hasta aquí. Por favor, ten misericordia. El Señor es bueno y lo va a hacer. Y dice el versículo 3, lo leemos todos juntos, 3 y 4. 3 y 4. Dice, lo leemos todos juntos, 1, 2, 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás Amén. Aquí ya tiene el mensaje. Aquí ya tiene el mensaje. Y podemos ver cómo cambia Jonás. Aquí ya vemos el cambio de Jonás. Porque, ¿qué hizo Jonás al principio? ¿Qué hace? Y se levantó. Y se levantó Jonás. Se cambió de posición. El Señor le dijo y él hizo. Eso lo encuentro fantástico. Cuando un hijo de Dios escucha la voz de su padre, se levanta. ¿Usted como papá le gusta eso, no? Cuando usted dice a los hijos, está servido y no llega nadie, se enfría la cazuela, se enfría todo. Cuando el padre llama, el hijo se levanta. Un hijo obediente se levanta. Y dice el Señor, y se instruye a Jonás, y la palabra dice, y se levantó Jonás, cambió de posición. Cuando escuches la voz del Señor, no puedes quedarte ahí. Tienes que actuar. Y él se levanta obediente y sale muy distinto a la reacción anterior. La reacción anterior, en el capítulo 1, versículo 1, Dios instruye ir a Nínive. ¿Y cuál es la reacción de Jonás? Para hacer todo lo contrario.
desde Tarsis, en vez de ir a Nínive, se va a Tarsis, un lugar completamente opuesto. Pero acá vemos cómo él responde y se levantó y va a donde Dios lo había enviado, donde Dios lo había encomendado. Hermano, no luche con Dios. Usted es hijo de Dios. No luche con Dios. Es inútil. Él tiene un plan y Él lo va a hacer. Él tiene un plan y lo va a hacer. Él va a transformar tu corazón para que obedezcas. Dios es bueno, misericordioso y va a tratar contigo. No te resistas. Mejor haz la voluntad de Dios. Y si tú no conoces a Cristo y sientes la necesidad de conocerle, si estás con la duda, si estás con la curiosidad, no te resistas a la palabra de Dios, porque el Señor está obrando en tu corazón y Él quiere transformarte, Él quiere darte vida eterna. Entrégate a Él. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme ¿a qué? A la palabra de Dios. Y eso es lo que siempre nos debe mover. No cualquier cosa. La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que debe mover tu vida. No otra cosa. No ideas o cosas místicas o esto de otro de acá. Hermano, Dios no va a hablarte sino por medio de su palabra. Y eso es lo que movió a Jonás. Y dice después, y era Nínive, ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y obviamente ahí describe lo que era esta ciudad. Y es una ciudad grande. Por lo que he leído y estudiado, son más de 600.000 personas que vivían ahí en esta ciudad capital. Es la capital del reino de Asiria. Gigantesco. Un lugar hermoso también, por lo que se describe que era una ciudad importante, muy rica. Y este lugar es así, muy grande. De 3 días de camino se recorría caminando en 3 días. Era relativamente grande para lo que era en ese tiempo las ciudades. Y aquí viene el mensaje que Dios le había de entregar, ahora se lo entrega cuando ya estaba allá, cuando ya él estaba en camino, cuando ya estaba en la encomienda, andaba trabajando ya, ahí el Señor recién le entrega el mensaje que debía entregar. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¡Wow! Tremendo mensaje. Es un mensaje corto, pero poderoso. Pero no es poderoso por las palabras que tiene. O sea, sí, es poderoso en las palabras que tiene, pero es más poderoso porque lo dio Dios. Es un mensaje que viene con el respaldo de Dios. Es un mensaje que viene de Dios. Nínive va a ser destruida en 40 días. Y Dios acá lo que está mostrando es cómo debe darse también los mensajes de Él, literales, como Él lo manda, y sin eufemismos, hermanos. El mensaje era que Nínive en 40 días iba a ser destruido como hijos de Dios, como enviados de Él. ¿Qué mensaje entregamos? No, si Dios es bueno, no, si Dios es amor. Sí, Dios es bueno y Dios es amor, pero también es justo y va a castigar al que le rechace. Al que le rechace, Él lo va a castigar. Ya hay un infierno y no le vamos a cambiar el nombre, porque a algunos les molesta. Hoy día, en la sociedad, les molesta que le digan las cosas como son por su nombre. Cuando te echan del trabajo, te desvincularon. Suena más bonito. No voy a tener plata, pero igual estáis sin pega. No nos gusta que nos digan, no, que a mí me echaron de la pega. No, me desvincularon, entonces cambia todo. No, es lo mismo. No nos gustan las palabras fuertes y las tratamos de acomodar.
Dios te ama, sí, Dios te ama, pero Dios es justo y va a hacer su justicia. Y si tú le rechazas, hay condenación, hay un infierno, hay castigo, pero también hay perdón. Pero no cambiemos el mensaje porque a la gente no le gusta. Hay gente que no le gusta la palabra sangre porque la palabra sangre es muy fuerte, hay que derramar sangre. Hermano, la Biblia habla de la sangre y que había que derramar la sangre del inocente para pagar por el pecado. Y eso no es es lo que Dios establece. ¿Cómo lo vamos a cambiar? ¿Cómo lo vamos a acomodar? Este mundo quiere que acomodemos el mensaje del Evangelio porque no le gusta. Bueno, ¿cuándo al mundo le ha gustado lo que viene de Dios? No lo cambiemos, hermano. No estamos llamados a cambiar el mensaje. El mensaje debe ser como Dios lo manda. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Hermano, el que no acepta a Cristo como Señor y Salvador está condenado al infierno. Eso es. No hay más vuelta. Sí, ya está bien. Nosotros enseñamos a los niños con los colores, se trata de entregar un mensaje para que ellos entiendan que Dios es amor, que Dios perdona, que nosotros somos pecadores, porque hay una estructura. Pero el mensaje final es que es Dios quien va a juzgar a los hombres y va a condenar a quien le rechace. ¿O no? ¿O no dice así la palabra? Acá se destaca también que se usa la misma palabra que se usó como castigo para Sodoma y Gomorra. Y eso es más o menos lo que venía a la ciudad de Nínive, una destrucción de ese tipo. Y Dios, una vez más, habla de castigo porque Él tenía un plan con esta ciudad. Él quería rescatarlos. Él quería rescatarlos. Él quería la salvación de esa gente. Y después podemos ver lo que pasa, la respuesta de la ciudad. ¿Qué es lo que pasa con esta ciudad? Y aquí a uno se le ponen los pelitos así como de punta porque vemos cómo el amor de Dios obra. Cómo el amor de Dios en su poder obra en el corazón de los hombres. Podemos ir al versículo 5 de Jonás 3. Ahí lo tenemos. Ahora sí lo vamos a leer todos juntos, ¿ya? Porque es largo. Del 3 hasta el 9. Perdón, del 5 hasta el 9. Del 5 hasta el 9, ¿ya? ¿Lo leemos todos juntos? 1, 2, 3. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuerte y conviértanse. Sí, se volverán y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Dice la palabra del Señor ahí al comienzo del texto que acabamos de leer en el 3:5. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Saben lo que eran estos hombres? ¿Tú has estudiado, has visto lo que eran estos hombres? Eran muy, muy malos. Eran despiadados en su violencia. Era un pueblo malvado. Sin embargo, Dios, en su misericordia, hace esta obra y los hombres se arrepienten. El arrepentimiento comienza con
creerle a Dios. Todo arrepentimiento real comienza con creerle a Dios. Mientras nosotros le creamos en Él y su palabra en nuestras vidas cambian conforme a lo que Él es. Cuando nosotros le creemos a Dios, nos arrepentimos y le creemos a Dios y conforme a su palabra, Él nos va transformando conforme a su voluntad. Es básico para el Hijo de Dios, es básico para el hombre para hallar perdón de Dios. Primero, creerle a Dios. Nosotros decimos muchas veces que le creemos a Dios, pero nuestro actuar es distinto a lo que decimos. Nosotros no podemos decir que le creemos a Dios si no tenemos fe. Nosotros no podemos decir que le creemos a Dios si no le preguntamos a Él antes de actuar. Porque ¿para qué le preguntamos si yo puedo tomar mis propias decisiones? ¿Creemos o no creemos que Dios es nuestra guía? ¿Consideramos la palabra de Dios para nuestras vidas? Entonces, ¿de verdad le creemos a Dios? Estos hombres inconversos, malvados, le creyeron a Dios. Todo lo que hagamos asociados con el arrepentimiento, si no empieza con creer y confiar en Dios, entonces todo se convierte en obras inútiles de la carne. Porque hay gente que vive conforme a eso, haciendo cosas, pero no le creen a Dios. Y son obras inútiles de la carne. Si tú no le estás creyendo a Dios, todo lo que haces es vano. No tiene fondo, no tiene la sustancia básica que es creerle a Dios y confiar en Él y vivir en fe. ¿En fe de quién? En fe de Dios, en fe en Dios. Nosotros no podemos decir que creemos en Dios y vivir apartados de la palabra de Dios. Por lo tanto, cualquier avivamiento real en nuestras vidas de arrepentimiento comenzará con la predicación fiel y escuchar fielmente la palabra, como sucedió acá en Nínive. ¿Saben lo que pasa acá en Nínive en este versículo 5? Es el avivamiento más grande que hay en el Antiguo Testamento. Y cuando hablamos de segundas oportunidades, ¿se acuerdan que yo comencé diciendo que a Jonás se le dio una segunda oportunidad? Y mira qué misericordioso el Señor. Jeremías, ¿cuánto tiempo estuvo predicando? ¿Y cuántos se convirtieron? 0. No es que sea menos exitoso, porque él cumplió el mandato de Dios. Aquí no hay éxito. Aquí se cumplió lo que Dios tenía planeado. Pero mira lo que hace con Jonás. Aquí ocurre el avivamiento más grande con esta predicación. Cortita. Nínive será destruida de aquí a 40 días. Y estos hombres se vuelven. Pero cualquier avivamiento o cualquier arrepentimiento real comenzará con la predicación fiel de la palabra y el escuchar fielmente su palabra, que es lo que hizo Jonás. Predicó el mensaje que Dios le había dado, la palabra de Dios. Y el pueblo de Nínive escuchó la palabra de Dios. Y Dios obró con amor y misericordia. Lo vamos a ver más adelante. Pero este avivamiento se produjo porque se hizo esa combinación perfecta. Predicar la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios. Y creerle a Dios. Una vez más, como hijos de Dios, le creemos a Dios. Una vez más, si no conoces a Cristo como Señor y Salvador y le estás buscando, primero comienza creyendo en Él, creyéndole a Él, creyendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Cristo, que Él es el Salvador, que Él es el que murió por ti y pagó por los pecados. Luego dice que los hombres de Nínive proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, ¿cierto? Eso dice el versículo 6, ¿o no? Sí.
en el mismo versículo 5, perdón. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Todos, hermanos, todos. Ninguno. No se escapó ninguno. Todos se vistieron de cilicio. ¿Y sabe por qué? ¿Y qué es lo que nos muestra? ¿Y qué es lo que nos enseña? Que el arrepentimiento tiene acción. Tiene frutos. Se ve. El arrepentimiento significa hacer algo, cambiar algo. Cuando yo digo que me arrepiento, cambio el switch, cambio lo que estoy haciendo. Hay una conducta distinta completamente. Arrepentirse es cambiar completamente. Y eso es lo que hacen ellos. Dejan todo lo que están haciendo y proclaman ayuno y se vistieron de cilicio. Cuando el arrepentimiento llega, algo debe cambiar y algo debe ser diferente. En nuestras vidas también debe ser así. Cuando nosotros decimos, no, yo ya me arrepentí de esto, pero sigo haciendo lo mismo, hermano, eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento, cualquier cosa, cargo de conciencia, pero eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar completamente, total y absolutamente. En Nínive se quitó las prendas normal, se vistieron de cilicio y transformaron sus vidas. El vestido mostraba el rechazo de las comodidades y los placeres terrenales y debían, ¿cierto?, apartarse del pecado. Eso es lo que estaban demostrando. Y no bastó con eso, también incluyeron a los animales. Hasta los animales hicieron ayuno. Las vaquitas no entendían nada, pero ¿y van a traer hoy día pastito? No pasó nada. Pero incluso eso, hermano, ¿qué corazón? ¿Cómo tocó el corazón de estos hombres Dios? Fue un avivamiento espectacular. ¿Por qué? Porque Jonás era buen predicador. Porque los hombres de Nínive tenían una capacidad superior a entender. No, hermano. Porque nuestro Dios es un Dios poderoso, lleno de amor, de gracia, misericordia. Y ese es tu Dios que te está buscando. Busca tu arrepentimiento, que tú te vuelvas a Él para bendecirte. Eso es. Y después, ¿qué es lo que les dice más adelante? A ver, en el versículo 8 que leímos. ¿Cierto? Dice, si no cúbrase de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El arrepentirse también significa cambiar tu mente y apartarse de tus acciones pecaminosas anteriores. Eso significa arrepentirse. Si tú dices que te arrepientes, pero sigues volviendo al pecado, no te has arrepentido. No te has vuelto a Dios. En la vida cristiana, cuando nosotros verdaderamente nos volvemos a Él, nos apartamos de las cosas que a Él le desagradan. Cuando somos verdaderos hijos de Dios y decimos que le creemos a Él y que no hemos arrepentido, nos apartamos de lo que a Él le desagrada. Y ese debe ser nuestro parámetro. Ese debe ser nuestro estándar. ¿Esto que estoy haciendo le agrada al Señor? ¿Le podría yo decir en una conversación así de tú a tú, así como el Señor en nuestra intimidad? Señor, ¿sabe que ayer estuve tomando con unos amigos y quedé borrado, jajaja? ¿Le diría eso yo al Señor? ¿Sería una buena conversación? ¿Sería algo que me gustaría contarle al Señor? A nadie yo creo que le gustaría eso. No puede ser que un hijo de Dios vuelva atrás. No puede ser que un hijo de Dios siga pecando. Porque si es así, es que no se ha arrepentido. No hay arrepentimiento. Y cuando no hay arrepentimiento, es porque no le creemos a Dios. ¿Se da cuenta que si usted va para atrás, queda en cero? No le creo a Dios. Entonces, ¿cómo considero a Dios? No lo considero. No le doy el lugar que Él merece.
Por eso Él quiere siempre tener el primer lugar en nuestras vidas. Que ese sea tu estándar. Lo que yo hago le agrada a Dios. Lo que yo hablo le agrada a Dios. Lo que yo estoy dejando de hacer es porque no le agradaba a Él. ¿Ese es nuestro estándar en la forma de pensar? Alguien me enseñó alguna vez, me dijo, piensa así siempre. Lo que tú estás haciendo, ¿lo haría Jesucristo? Es difícil. Hermano, es una lucha, pero debiera ser nuestra forma de actuar. Y después viene esta última frase que dan estos hombres de Nínive ahí en el versículo 9, ¿cierto? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Era un clamor de su corazón. ¿No le ha pasado a usted de repente que está con el Señor ahí orando? ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá a Dios y se apartará? Ten misericordia de mí, Señor. Ten cuidado de mí, Señor. No me des el castigo que merezco, Señor. Líbrame de las consecuencias de lo malo que he hecho, Señor. De los errores que he cometido, Señor. ¿Y sabes lo bonito de esto? Que hay esperanza. Aquí había una esperanza. Aquí, aunque parezca triste esta frase, hay una esperanza, ¿no? ¿O estaba todo terminado? Porque si estaba todo terminado no había nada más que hacer. Pero ellos hicieron todo eso porque tenían una esperanza. Y eso es Dios para nuestras vidas. Dios es el Dios de la esperanza, es el Dios de la gracia, es el Dios de la misericordia, es el Dios del amor, es el Dios de la justicia y que espera al hombre a que se arrepienta y se vuelva de sus caminos para perdonarlo. Y eso es lo que nosotros esperamos y aquí estos hombres tienen esa esperanza. A ver si Dios se vuelve y no nos castiga y no nos da lo que merecemos. Si eso es lo peor, que lo merecemos. Estos hombres no estaban exentos de su maldad, no estaban exentos de castigo porque lo merecían. Pero Dios es más grande que eso, su misericordia es mucho más grande. Jonás, lo maravilloso de esto es que nosotros somos pecadores como Jonás, no somos mejores. Si no, yo creo, podemos ser hasta peores que Jonás. Bueno, el Señor sabe. Pero no somos mejores que Él, eso sin duda. Y Jonás sabía cuando predicaba la necesidad de esos hombres de Dios. Aunque él no estaba de acuerdo, hermano. Jonás, si usted puede ver la historia, él nunca estuvo de acuerdo con ir a predicar a Nínive porque encontraba que no merecían esos hombres salvación. Pero Dios sí, porque Él tiene amor del pecador. Pero Él entendía que el pecador necesita ser salvado. Por eso predicaba a los pecadores, porque Él mismo era un pecador. Y nosotros también debemos considerarnos así. Yo mismo soy un pecador perdido, un vil y menospreciado que el Señor rescató por amor y gracia. Por tanto, mi obligación es que aquellos que están perdidos también escuchen el Evangelio de Cristo para salvación, porque Dios los ama, porque Dios dio su vida por ellos. Cristo murió por ellos en la cruz. Cristo no vino a pasear a la tierra, Cristo vino a pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. ¿Y quién soy yo para limitar a alguno que no conoce a Cristo de su salvación? ¿Tengo que callar? No, todo lo contrario, predicar a Cristo porque esa es mi obligación. Con mayor razón porque soy pecador y quizás peor que al que estoy predicando. No tenemos escapatoria, hermano. Tenemos que hacerlo. Y en el versículo 10, aquí viene el desenlace de la historia. Y aquí vienen las estrellas, los fuegos artificiales y así el broche de oro que el Señor da. ¿Cómo lo hizo en tu vida? ¿Y cómo lo hará con aquellos que están escuchando y que no conocen a Cristo, pero que pueden tomar una decisión hoy por Él, entregar su vida a Él? Dice el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no los hizo. Y viene
el perdón de Dios. Quizás en la justicia jamás perdonarían, no, bueno, en este país ya no se sabe mucho, pero en la justicia del hombre a un violador, a un asesino identificado, culpable, jamás lo librarían de su culpa, ¿cierto? El hombre lo haría así. Pero Dios, por medio de Cristo, le da perdón y salvación al pecador. Estos hombres de Nínive, hermanos, eran tremendamente malos. Pero Dios en su misericordia, en su gracia, en su amor, se arrepiente, se vuelve de lo que Él iba a hacer, de lo que había condenado a hacer a Nínive, y no lo hace y los perdona. Alguno puede decir, oye, pero Dios no se arrepiente. Pero aquí hay un término que está dicho así, arrepiente, pero Dios en realidad no es que se arrepienta como el hombre. Yo me puedo arrepentir, todavía me arrepiento cada vez que trato de usar el codo y me duele. Me acuerdo que me salté por esa reja que está aquí al lado y todavía está la mancha de sangre. Cada vez que me acuerdo me arrepiento. ¿Por qué me subí? ¿Por qué no hice otra cosa? Eso es arrepentimiento, ¿no? Pero aquí Dios perdona, cambia. Porque Dios perdona, ¿o no? Dios estamos todos condenados a la muerte. Y vamos a la muerte. Pero Dios cambió eso por amor. Estos hombres estaban condenados, pero Dios cambió eso por amor. Dios cambió la condenación por perdón. Dios cambió la muerte por salvación. Dios cambió la condición del hombre, pecador, a santo. Por amor. Por amor. Dios quiere perdonarnos y aplicar su amor en nuestras vidas. Dios bendice por medio del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay bendición. Para cristianos y para aquellos que no conocen a Cristo. Dios perdonó a la ciudad de Nínive por medio del arrepentimiento genuino y verdadero de estos hombres malvados. Dios perdonó a los marinos de esa embarcación, hombres idólatras, hombres que no conocían a Dios, que se volvieron a Dios y que le temieron. Dios les perdonó la vida también en ese barco. Dios perdonó a un profeta rebelde. Y algo que tenían en común todos estos, se arrepintieron, reconocieron a Dios, buscaron a Dios y Dios respondió con amor y misericordia. Dios es amor. Cuando tú te arrepientes, Dios te da nueva oportunidad. Cuando tú te arrepientes, Dios te salva. Cuando tú te vuelves a Dios, Dios te restaura. Cuando el ángel era chico, la Josefita eran chicos, mis dos hijos, cuando ellos estaban de cumpleaños, nosotros como papás, Leslie y yo, queríamos hacerle lo mejor. Yo sé que a todos ustedes les pasaba, ¿no? De alguna forma, uno el hijo le quiere celebrar con lo más espectacular. Y le hacíamos cositas de Mario Bros, a una de Little Pony, My Little Pony. ¿La conocen esas monitas? Y le hacíamos su fiesta, invitamos a los compañeros, hacíamos lo mejor para que lo pasaran bien, para que tuvieran un buen recuerdo, para que en sus vidas se acordaran que sus papás lo amaban. El Señor, que es el Padre por excelencia, el Dios grande y poderoso, quiere lo mejor para sus hijos y quiere restaurarte. Quiere tu arrepentimiento, quiere que te humilles para bendecirte, para salvarte, para rescatarte. Si tú no eres salvo, arrepiéntete y vuelve al Señor y Él te va a restaurar, Él te va a perdonar y te va a dar vida eterna. Y si tú eres hijo de Dios y te has perdido y te has extraviado o sientes que has hecho algo tan malo que el Señor no te puede volver a utilizar, olvídalo. El Señor te quiere restaurar, el Señor te quiere bendecir, el Señor te quiere utilizar, porque Él es el Dios misericordioso, lleno de amor, gracia y justicia. Pero primero debes humillarte y volver arrepentido a sus pies y pedir perdón. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, Señor.
Vemos en la palabra cómo tú obras, Señor. Jehová, el Señor de la salvación, Dios de la salvación, que por medio de esto, Señor, en tu amor tú preparaste todo esto con Jonás para salvar a estos hombres en Nínive. ¿Cuántas cosas hiciste, Señor, por amor a ellos? ¿Y cuántas cosas has hecho también por amor a nosotros? Enviaste a tu Hijo amado a morir en la cruz por nuestras vidas. Enviaste a Cristo a pagar el precio que nosotros deberíamos haber pagado. Y nos rescataste y nos diste vida eterna. Padre Celestial, te alabamos y te exaltamos, te glorificamos, porque eres digno de toda honra, gloria y alabanza. Padre, ayúdanos, Señor, a también llevar este mensaje de salvación, de arrepentimiento, de castigo y de perdón que hay en ti, Señor, en Cristo, con el sacrificio en la cruz, con su sacrificio en la cruz. Ayuda a nuestra iglesia para ser predicadora de este mensaje, para que seamos mensajeros tuyos llevando el evangelio de salvación. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre, por nuestra congregación. Gracias por tu amor y tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.